Buenos días al equipo, allí un placer hablar con ustedes. Mira, recién podemos llamarte, pero bueno, había ya pactada algunas notas, pero supongo, esto no es una nota pactada, lo claro, supongo que es porque tenés una opinión respecto al debate que hacemos en el pase de programas aquí en el canal, ¿no? Sí, los estaba escuchando. Bueno, hay que dar opinión sobre todo lo que nos está pasando porque todo tiene que ver con todo, Todo. ¿no? Esto es una parte del todo. El IPE, los escuché, justamente por eso me interesaba dar una opinión concreta Ujú. que tenemos desde el sindicato, desde la MP. Y bueno, y como CTA también con esta reforma que nos elimina los derechos conquistados a los trabajadores y un futuro incierto laboral para todos los Sí, argentinos. de hecho, ustedes ayer estuvieron que cubrimos con nuestro móvil, estuvieron marchando, tanto Sí, CTA como ATE como AMP. es así. Lamentablemente se aprobó esta ley esclavista y que elimina derechos, pero me interesaba justamente hablar sobre estas cuestiones, concretamente lo que se referían al Mm, IPE, que es un incentivo a la producción. sí. Fíjense ustedes que acá la provincia que empieza con esta situación, con esta implementación de un presentismo encubierto, es Mendoza. Si ustedes se acuerdan, con el ITE en aula hace unos años ya, Ujú. y hace más de un poco más de un año que lo implementa La Rioja, además de otras provincias. En el No vamos 20, a en discutir el 24, sí, en el 24. exactamente. Lo implementa La Rioja y le llaman incentivo a la producción, una cosa así. O sea, nos tratan a los docentes como si fuéramos trabajadores fabriles, Ujú. es decir, que nos obligan a estar en las aulas aún con nuestras enfermedades a cuesta. Y digo esto en función del debate que ustedes tenían, que es cierto lo que vos dices, nadie te obliga, no te ponen una pistola en la No, cabeza ni te claro. están diciendo Es un tenés que incentivo para un estar. cumplimiento. Yo puse el ejemplo que a mí me pagan tanto en la radio, me pueden pedir, me dan un incentivo para que yo haga otra cosa o me quede más tiempo, pero puedo yo no hacerlo y no es que me van a echar. Esa es la discusión era esta mañana, ¿no? Que es un Exactamente. incentivo, ¿no? Eh, Porque no que lo quieren comparar con el decreto Cabero, que gracias a Dios ya es historia, y yo eso no estaba de acuerdo. No sé no, si no es historia el decreto Cabe. no, bueno, pero ya no sé, no, Claro, hemos recorrido otros caminos y lamentablemente siempre nos están aplicando el descuento cuando hacemos paro. O sea, ha sido historia cuando Ricardo Quintela estuvo en el municipio. Ustedes se acuerdan que él derogó el decreto Cavero, pero siendo gobernador de la provincia no accionó en ese sentido. Nosotros sufrimos los descuentos, de hecho, toda la movilización, toda la lucha del 2024, que es donde se nos elimina a la AMP el descuento por planilla, el código de descuento únicamente se le elimina a la AMP, o sea que también una arbitrariedad, una ilegalidad, y se nos aplica a los docentes que estaban con una fuerte medida de fuerza el descuento del día de paro, o sea, se le aplicó el decreto CABE. Justamente eso vino a producir un fuerte golpe en todo lo que son los reclamos docentes, en estar en la calle principalmente, sí. junto con el IPE, porque fueron más de 20 días de descuentos que se les aplicó a los trabajadores de la educación y luego se les implementa el IPE, que además de ser coercitivo, atenta contra este propósito que dice tener la provincia, el Ministerio de Educación, de una educación de calidad. Ujú, ¿Por sí. qué yo digo esto? Porque ningún docente que está enfermo, que tiene sus hijos enfermos, que los tiene que dejar en la casa o en un sanatorio para ir a trabajar, puede impartir una educación de calidad.
Pero para estar enfermo... Como ningún trabajador, Está, porque tenemos está la cabeza bien, en otra parte, pero con la está particularidad bien, de que Betty. nosotros tenemos 30 niños dentro de una sala, 30 estudiantes, No, nadie quita la que, responsabilidad de un docente, pero yo estoy claro, enfermo, pido carpeta médica, perderé el incentivo, pero nadie, la exacto, carpeta médica, excepto con exacto. esta ley de porquería de ayer, no corro el riesgo de que me despidan, a eso apuntaba yo, no es No, no, contra sí, el... seguro, seguro, pero digo, el IPE en este contexto de ajuste, José Luis, por eso Sí. quiero ponerlo en contexto. Hay un contexto de ajuste y de desfinanciamiento a las provincias, sobre todo aquellas provincias que no entregan los derechos de los trabajadores, cuyos diputados, cuyos Sí. senadores, no La nuestra es levantan la una. mano en contra de los Claro, trabajadores. la nuestra es una. es- Acá siempre bueno, se la votó... nuestra es una. En ese sentido, nosotros reconocemos la difícil situación que atraviesa nuestra provincia, mm, como la que atraviesan todas las provincias no dialoguistas, que no son más de 5 o 6, sí, 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 ¿verdad? sí, 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 Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Claro, después dos donde o tres más. la caída de los fondos extra coparticipables es fenomenal. Mm, Entonces, si el gobierno centralista de Buenos Aires, y vamos a hablar de historia, ¿no? El federalismo, el unitarismo, el centralismo de Buenos Aires, no se distribuye los fondos hacia nuestras provincias, que son provincias que históricamente han estado dependiendo de esa distribución, porque convengamos que la gente acá es como que tuviese la cabeza partida, ¿no? Y ujú. dice, ¿por qué tengo que salir contra la reforma? ¿O por qué tengo que salir? ¿En qué me toca a mí tal o cual cosa? Convengamos que acá hay un fondo común que lo tiene como pozo, digamos, para dar una idea más común, Sí. el gobierno centralista de Buenos Aires, Presidencia de la Nación, donde todas las provincias hacen sus aportes por distintos impuestos y donde después tienen que redistribuir. ¿Por qué le estamos pidiendo, exigiendo el 1% de la coparticipación y los fondos extra coparticipados? Porque Ujú, son derechos constitucionales de las provincias. claro. Y una provincia desfinanciada no puede luego dar respuesta al cúmulo de reclamos de todos los sectores, encima arreglar rutas nacionales que no les corresponden y que son un desastre desde que asumió Milei, y todo lo que puede venir. Sí, Pero bien. centrándonos en lo del IPE, el IPE es coercitivo, porque Ujú. además son 160, 170 mil pesos que llegan en negro para algunos docentes, no para todos. Es unilateral, es Pero injusto, ¿por qué no para todos? No te entiendo. A ver, porque la breve, breve. condición, Eh, porque la condición es estar frente al aula. Y fíjate vos que hay compañeros bibliotecarios que están frente a alumnos porque están en las bibliotecas escolares, están cuidando a los estudiantes, les están brindando los que no libros, los lo cobran. están, Pero y eso, no a ver, no los reciben. Betty, con todo respeto, lo hubieran planteado en su momento. Yo ayer lo escuché a Rogelio decir que hoy las paritarias es con los alcahuetes y que hoy el No, IPE es tal y que cual nosotros cosa, lo venimos planteando, pero lo José Luis. aceptaron, Betty querida, en un No, momento, no, yo no, recuerdo haber no. hablado con Rogelio en el momento del IPE y no te digo que se festejaba porque te estoy mintiendo en la cara, pero sí era en un momento conflictivo y salarial complicado, era interesante el IPE. Después podemos tener opiniones distintas, pero era un refuerzo. Yo coincido con vos en que debería ir al sueldo y que los maestros deberían tener mejor sueldo y no cobrar un incentivo en negro. Estamos de acuerdo, pero en un momento nadie lo protestó. No No, te digo, nosotros sí. Si vos te retrotraes a todas las resoluciones de las asambleas. Mira, te digo más, nosotros hemos ido a la casa del gobernador, a la residencia, perdón, a solicitarle audiencia para hablar de estos temas. Hemos presentado notas con firmas en diputados, con firmas de los docentes, para hablar y rechazar la implementación del IPE. bien. Hemos ido al Ministerio de Educación a presentar las firmas
notas y pedidos de audiencia rechazando el IPE, justamente. No les llega todo, pero además, y reitero, es un atentado literal contra la educación de calidad. Bueno. Además de poner en riesgo a los docentes. La salud de los docentes, nadie está hablando de eso. Se ha deteriorado grandemente. Hemos tenido este año que ha pasado docentes que han fallecido porque han desatendido su salud para volver a las escuelas, para poder cobrar ese miserable 130, 150 mil pesos para poder pagar una boleta de luz o para que los ayude a pagar un alquiler. La salud, ese es el tema, José Luis. La salud vale más de 130 mil pesos. Yo sí estoy con un problema oncológico, con un tema... ¿Vos? Claro, yo les pido a ustedes... Hoy, como bien me decís vos, muchos perdieron la vida y vos decís, si analizás por qué, si analizás esa historia y lo perdieron por no perder 170 mil pesos. Exactamente, o sea, lamentablemente tengo que decirlo con estas palabras duras, crudas, y ustedes vayan a las escuelas, ahora que están los docentes en un periodo más tranquilo, que no están con los alumnos en las aulas, hagan un relevamiento, hablen con los docentes, pregúntenles sobre qué piensan del IPE. Bueno, ¿por qué siguen en las escuelas? Te prometo hacerlo, ¿por qué no? Porque van a tener de mano propia, de voz propia de los docentes, ¿por qué siguen yendo a las escuelas a un enfermo? Han fallecido docentes porque han vuelto con enfermedades terminales, han vuelto a trabajar. Pero tiene que ver con esta precarización del salario que tenemos, con salarios por debajo de la línea de la pobreza. En eso coincidimos. Y con un ajuste tremendo, sin aumento salvaje. Y no solamente el docente, el trabajador público. No todos los trabajadores. En eso coincidimos, no tengo nada que discutir eso. El tema era el IPE. Pero bueno, quedó muy clara tu opinión. Así que te agradezco mucho y como siempre, Betty, a tu disposición. Vos sabés que... Gracias, José Luis. Estamos pidiéndole a la Cámara de Diputados que nos reciban para discutir estos temas, porque hay que discutir no solo el salario, sino la salud de los docentes y la infraestructura escolar. Bueno, vos fíjate que el ministro de Educación cerró sus teléfonos, no nos está recibiendo, estamos pidiendo audiencia, no nos están llamando. Queremos poner en la mesa todos estos temas. No se trata solo de plata, se trata de que en la plata está involucrado la salud y la seguridad, porque el docente se traslada constantemente de un lugar a otro. Nadie ha observado la implicancia del IPE en la planta docente, en los accidentes, en las muertes, bueno, distintas clases de situaciones que han involucrado todo este año de IPE a los docentes gravemente. Así que yo te agradezco el tiempo y bueno, espero que las autoridades nos convoquen para discutir estas cosas seriamente. Espero. Con mucho respeto. Gracias, Betty. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Cortito. No voy a agregar nada porque no está mal, no estaría bien, mejor dicho, cuando he cortado con ella. Pero bueno, pensé que iba a tener una opinión más fuerte y diferente a lo que yo dije. Lo único que no coincidimos es de lo que yo dije esta mañana, es que no es el sueldo, no es el presentismo de la administración pública, es un incentivo. Y Beatriz me dice el tema médico. A ver, el tema, yo no voy a vender mi salud por 130 mil pesos. Un servicio funerario me sale millones. Y encima no lo pago yo porque ya estoy muerto. No les da a ustedes como audiencia la sensación, no se lo dije porque no es que yo piense así, aclaro. Me da la sensación que es como fomentar la carpeta médica, el psiquiátrico. A ver, todos en nuestros trabajos salimos estresados, de todos los trabajos, sobre todo en tiempos políticos, estar frente a un micrófono, recibir halagos y puteadas, no se lo deseo a nadie, ¿eh? Y yo acá no cobro salubridad. Entonces es como fomentar cuestiones y te sentís mal, poné carpeta médica. ¿Sabes la cantidad de suplentes que hay en las escuelas? Mire, voy a hacerle caso a Betty, voy a seguir el consejo a la Martínez y la semana que viene
Vamos a mandar móvil por las escuelas que opinen del IPE y que también ver, señorita Fernández, ¿usted es titular? No, mire, soy suplente porque estoy reemplazando a la señorita Azcárate que está con licencia psiquiátrica. ¿Sabe la cantidad de esos que hay? Por eso digo, me da la sensación, no es que yo lo piense, me da la sensación. Escuchen cuando yo hablo, pues saben a decirme cosas que creo que no las merezco. Distinto es que piense distinto a mí, eso es otra cosa. Yo no quiero que todos piensen como yo, pero me da esa sensación, ¿no? Que las escuelas tienen hoy quién va a hacer suplencia porque el titular está con carpeta médica.